Bienvenidos amigos al canal del lector de Ortega y Gasset. Una constante que vamos detectando en numerosos pensadores y personajes ilustres en general, como hemos ido dejando expuesto en los vídeos de la lista de mi canal que titulo Genialidad y desorden mental, es que su personalidad tiene un punto de partida que todos compartimos en mayor o menor medida, el de la inseguridad emocional y la angustia que es consecutiva al sentimiento de indefensión, impotencia y vulnerabilidad que todos trajimos al mundo y sobre el que levantamos o tratamos de levantar a lo largo de nuestra vida una personalidad suficientemente asentada y poderosa que nos sirva para contrarrestar esos déficits de partida. Cuando las dificultades en nuestro desarrollo personal son excesivas, las posibilidades se bifurcan. O bien nos hundimos en el trastorno o la enfermedad mental, o bien realizamos un sobreesfuerzo que sea suficiente como para contrarrestar aquella inseguridad personal de base. Este sobreesfuerzo dará entonces como resultado unos logros mayores en la formación de la personalidad que los de aquellos que lo han tenido más fácil. Y es precisamente lo característico en muchas de estas personalidades sobresalientes que precisamente se han superpuesto a las dificultades y complejos que han sufrido, especialmente en su etapa infantil, de una forma tal que han llegado a convertirse en personajes destacados. Lo que pasa es que aquel sentimiento de inseguridad, a luchar contra el cual han dedicado su vida, sigue siendo muy a menudo una herida abierta, que no ha dejado de sangrar y que se manifiesta en deformaciones del carácter que estos personajes arrastran a lo largo de toda su vida. Hoy vamos a estudiar estas variables que estamos dejando expuestas a través de la vida de Ludwig Wittgenstein, uno de los filósofos más importantes del siglo XX, por sus contribuciones a la filosofía del lenguaje y la lógica, y cuya vida daría de sí sin duda para construir una larga y apasionante serie de Netflix. Ludwig Joseph Wittgenstein nació en Viena en 1889 y murió en 1951. Su padre, Karl, ya apuntaba maneras en esto de tener una vida desapacible. Fue expulsado por mala conducta del famoso Gymnasium en el que había estudiado, se fugó de casa a Estados Unidos, donde realizó los más diversos trabajos antes de volver a Viena y más o menos reconciliarse con su padre, el abuelo de Ludwig. Bien, pues no tardó en establecerse como el más importante industrial del hierro y del acero de Austria y una de las personas más ricas de Europa. Por lo demás, tanto él como su esposa eran acreditados melómanos. Convirtieron su casa en un centro de la vida musical de Viena, donde Johannes Brahms era un invitado frecuente. Todos los hijos del matrimonio heredaron una fervorosa afición por la música. Ludwig Wittgenstein creía que su filosofía era el parteaguas de un antes y un después decisivos. Pensaba que había producido un pliegue en el desarrollo del pensamiento humano comparable al que produjo la invención de la dinámica por Galileo y sus contemporáneos, que se había descubierto un método nuevo, como cuando la alquimia evolucionó hasta convertirse en química. Sin embargo, Bertrand Russell, que estaba convencido de conocerle muy bien, nos muestra que tal demostración de fortaleza intelectual y de rebosante autoestima tenía mucho de impostada. Es decir, que venía a ser una frágil capa superpuesta a su inseguridad emocional de base. Wittgenstein no se preocupó de hablar de su juventud, que, como confesó a un amigo, para él constituía un recuerdo sumamente doloroso. Y le dijo también a ese amigo: tuve una infancia desgraciada y una juventud de lo más miserable. Y teniendo 23 años, le confesó que
Durante 9 años, hasta las pasadas Navidades, sufrió de una terrible soledad mental, no física, que continuamente pensaba en el suicidio y se sentía avergonzado por nunca atreverse a cometerlo. Asunto este del suicidio que impregnó de manera dramática los alrededores de su vida. Hans, su hermano mayor, se suicidó cuando Ludwig tenía 13 años. Rudi, otro de sus hermanos mayores, también se suicidó cuando él tenía 15 años. Y Kurt, otro de sus hermanos, se suicidó también en 1918, al final de la Primera Guerra Mundial, siendo oficial del ejército austríaco. Hans y Rudi habían luchado contra los designios de su padre de hacer de ellos hombres de negocios, mientras que ellos querían que su vida discurriera por derroteros más artísticos. Y es probable que la mengua en su sentido de identidad procedente de esta lucha tuviera que ver en su trágica decisión de suicidarse. Ludwig, también melómano acérrimo, mostró interés por la mecánica a sí mismo. Sus esperanzas como adolescente de estudiar con el físico Ludwig Boltzmann quedaron frustradas, vaya por Dios, por el suicidio de este. De modo paralelo, empezó a aparecer en él una intensa afición por la filosofía, de modo que, siguiendo los consejos de un filósofo vienés, se marchó a Cambridge a estudiar con Bertrand Russell, el cual, al conocerlo, reaccionó primero con desconcierto y luego con entusiasmo. Ludwig le pareció a Russell terco, testarudo y una persona que a veces tartamudeaba meras insipideces. También escribió Russell lo siguiente a propósito de aquellos primeros encuentros. Tenía una pasión intelectual pura en su grado supremo. Ello hace que le aprecie. Su disposición es la de un artista intuitivo y propenso a los cambios de humor. Dice que todas las mañanas inicia esperanzado su trabajo y todas las noches termina desesperado. No entender las cosas le produce el mismo coraje que a mí. Russell, aunque percibió la valía intelectual de Wittgenstein, pronto advirtió también su inestabilidad emocional y que en octubre de 1912, Ludwig tenía 23 años y ya nos hemos referido a ese momento, se encontraba al borde de una crisis nerviosa, no lejos del suicidio, y dominado por un sentimiento de pecaminosidad. Cualquier cosa que dice, escribió Russell, pide perdón por decirla. Sufre accesos de vértigo y no puede trabajar. Sin embargo, otra de sus características era su intolerancia a las críticas a su trabajo, lo cual le llevó a numerosos conflictos con amigos cercanos, incluido Bertrand Russell, con quien mantuvo una relación intensa pero complicada. También se tradujo su inseguridad en una desconfianza hacia las relaciones sociales en general, así como una notable ansiedad y sentimiento de soledad. Este es un canal de divulgación de la filosofía y sus alrededores, especialmente la filosofía de Ortega y Gasset, el pensador en lengua española más importante habido hasta el día de hoy. Ayúdame en esta tarea divulgativa haciéndote suscriptor y dando al me gusta. En enero de 1913 murió su padre, lo cual no le pareció difícil de soportar. No mucho después, su hermano Paul perdió su brazo derecho en los primeros días de la Primera Guerra Mundial. Una gran tragedia porque estaba siendo un consumado pianista. Maurice Ravel compuso el concierto para la mano izquierda en re mayor precisamente para Paul Wittgenstein. A Ludwig, cuya hernia le dispensaba del servicio militar, le entusiasmaba la idea de alistarse, lo cual solicitó reiteradamente y hasta consiguió que le mandaran al frente.
La razón de su solicitud, diría después, era que había ingresado en el ejército como una forma de suicidio, para encontrar la muerte. Ganó condecoraciones por su valor. Según se ve, la inseguridad básica da, en casos extremos como este, a dos pronunciadas laderas. Por un lado, el autodesprecio y el deseo de desaparecer. Y por otro, el heroísmo como fórmula de compensación. Al final de la Primera Guerra Mundial, regresó a Viena. Y además de seguir obsesionado con la idea del suicidio, insistió enérgicamente en ceder todo lo que su padre le había dejado en herencia a sus hermanos. La razón de este acto de renuncia, dijo más tarde Wittgenstein, era que no quería tener ningún amigo por motivo de su fortuna, lo cual nos hace pensar en aquello que decía Blaise Pascal, filósofo y matemático del siglo XVII, a propósito de la inseguridad que se siente sobre el afecto que los demás le tienen a uno. Decía Pascal: ¿quién ama a alguien por su belleza? ¿Lo ama en realidad? No, pues la viruela boba, que matará la belleza sin matar a la persona, tendrá como efecto que no la ame más. Si alguien me ama por mi buen juicio o por mi memoria, ¿me ama a mí? ¿A mí? ¿A mí mismo? Y respondía desengañado: no, pues puedo perder estas cualidades sin perderme yo mismo. No amamos nunca a ninguna persona, sino solamente cualidades. Wittgenstein también decidió por entonces tomar una ocupación muy humilde y hacerse maestro de escuela en una aldea. Sus alumnos recuerdan que era un gran profesor, pero no tenía la necesaria paciencia y sufría violentos accesos de ira que culminaron 6 años más tarde, cuando golpeó a un enclenque muchacho en clase y hasta fue llevado a juicio por ello. El juez le ordenó que se sometiera a un examen psicológico. Con ocasión de aquello, Wittgenstein abandonó la enseñanza rural. Corría el año 1926 y él contaba 37 años. Por entonces murió también su madre y durante una temporada trabajó como jardinero en un monasterio y hasta contempló la idea de hacerse monje. Las vicisitudes de su trato con la filosofía iban siendo también peculiares. Le había confesado a Russell que el estudio de la filosofía fue su salvación, pero sin embargo seguía sin apartarse de la idea del suicidio. La carta en la que explicaba todo esto a Russell terminaba diciendo: a menudo pienso que me estoy volviendo loco. También, reforzando esa impresión, dejó escrito lo siguiente: así como en la vida estamos rodeados por la muerte, así también en la salud mental por la locura. La vida, explicó también a un amigo que había sido su compañero de armas, carecía de sentido. Por otro lado, y en sentido contrario, mantenía viva su atracción por la religión. Durante la guerra había leído las diversas formas de la experiencia religiosa de William James y sobre todo el Evangelio resumido de León Tolstoy, del que dijo: este libro sencillamente me conservó vivo. En sus diarios, Wittgenstein anotó que el significado de la vida, es decir, el significado del mundo, podemos llamarlo Dios. Y conéctese con esto la comparación de Dios con un padre. Parece legítimo sospechar que Wittgenstein estaba pensando en su propio padre, cuando en la versión del Evangelio de Tolstoy leyó y releyó frases como las siguientes: la satisfacción de la voluntad personal lleva a la muerte. La satisfacción de la voluntad del Padre da verdadera vida. El verdadero alimento de la vida eterna es el cumplimiento de la voluntad del Padre. Para no caer en la tentación, en todos los momentos de nuestra vida debemos ser uno con el Padre. Para un hombre que vive no la vida personal, sino la vida corriente según la voluntad del Padre, no hay muerte.
La muerte física es la unión con el Padre. El Padre en el Evangelio de Tolstoy era Padre con mayúscula, Dios. Pero podemos sospechar que Wittgenstein también hacía referencia a su padre con minúscula, con estos pensamientos. El trato con Wittgenstein era ciertamente difícil. Dice uno de sus biógrafos: sus opiniones sobre la mayoría de las cosas eran absolutas, sin emitir ninguna discusión. Tenía una gran capacidad para la ofensa. Es difícil imaginar un hombre menos inhibido, más dado a la ira y al enfado rápido. Sospechaba de los amigos. Primero temió que los demás se acercasen a él por su riqueza y luego temió que lo hiciesen no por sí mismo, sino por su filosofía. Se quejaba de que tenía una gran necesidad de afecto, pero era incapaz de darlo. Todo lo cual nos vuelve a recordar aquella máxima de Pascal, que expresaba la inseguridad emocional de fondo que supone no ser querido por sí mismo, algo que más o menos llega a afectar a todo el mundo, pero que en personas especialmente vulnerables y frágiles, como Wittgenstein, adquiría caracteres dramáticos. Su amigo George Moore dijo de él: posiblemente no puedo hacer justicia a la intensidad de convicción con que decía todo lo que decía, ni al sumo interés que suscitaba en sus oyentes. Y sin embargo, después de cada clase, como buen neurótico, se sentía disgustado con lo que había dicho y consigo mismo. El mismo Wittgenstein, reflejando esa extrema ambivalencia, decía de sí mismo: derrocho un esfuerzo indecible en la ordenación de los pensamientos, los cuales quizás no tienen ningún valor. Y también estaba insatisfecho con sus alumnos, porque sentía que demasiados de entre ellos entendían mal o tergiversaban sus ideas. Una vez exclamó que se alegraría de ver todos sus escritos destruidos, si con ellos desapareciesen las publicaciones de sus alumnos y discípulos. Otra constante, pues, que afecta a tantos personajes sobresalientes: la sensación de sentirse, además de incomprendido, traicionado por sus seguidores, lo que se complementa con el hecho de que, según uno de estos, cuando ibas a decir algo y él te interrumpía, parecía como si al hablar estuvieses ofendiéndole. Por lo demás, sus alumnos certificaban que sus exposiciones eran casi voluntariamente oscuras, desconectadas en sus argumentos y difíciles de seguir. El estilo, tanto al andar como al hablar, era espasmódico. Su discípulo Malcolm decía: andaba a trechos, parándose a veces cuando hacía una afirmación apasionada. Después se ponía a andar repetidamente durante unos metros. Luego aceleraba la marcha. Aceleraba o se detenía. Así una y otra vez. Reproducía, pues, en su motricidad la misma pauta que en su forma de hablar significaba su tartamudez. La misma tartamudez que resonaba en sus dudas permanentes sobre la validez de lo que conseguía decir. Lo que vendría a significar que cuando hablaba, el tartamudo Wittgenstein que era, quería y no quería decir algo. Como él mismo dijo, luchamos con el lenguaje. Estamos luchando con el lenguaje. Y en fin, Wittgenstein definía al filósofo como aquel que debe curar muchas enfermedades mentales en sí mismo antes de poder alcanzar los conceptos de entendimiento humano sano. Wittgenstein descubrió, como él mismo dijo, que la filosofía podía salvarle, pero su condición personal siguió siendo dolorosa y le llevó al borde del suicidio y quizás de la locura. Sus últimas palabras antes de morir fueron: dígales que he tenido una vida maravillosa. Creo que fueron la expresión acabada de su sarcasmo. Todo en Wittgenstein era demostración de un agónico combate entre sus logros y ese fondo sombrío que todos tenemos en alguna medida, que se asemeja a una especie de inexorable vocación por el fracaso, una esencial vulnerabilidad que no permite nunca que alcancemos
la plena confianza y seguridad en nosotros mismos. Luchamos denodadamente, incluso grotescamente, contra esa parte de nosotros. Pero siempre y pese a todo, como el dinosaurio de Monterroso, al despertar, sigue ahí. Y es tan poderosa esa parte de nosotros que a Wittgenstein incluso le hizo rondar alrededor de la idea del suicidio frecuentemente. Pero es que quizás la marca de las personas sobresalientes esté precisamente en la diferencia en el fragor de ese combate interior, que cuando es más intenso lleva a esas personas tantas veces a comportamientos grotescos. Decía Cioran, otro sobresaliente e incansable luchador contra sí mismo: los mediocres, solo estos viven a una temperatura normal. A los otros les consume un fuego devastador. Gracias amigos por haber llegado hasta aquí. Saludos y hasta un próximo vídeo.